Si quieres, voy a empezar a darle los bienvenidos a esta presentación esta noche de FAFSA. Gracias por estar con nosotros. Si entran otras personas, está bien. Cuando entran podemos seguir esta presentación, pero vamos a estar grabando la presentación esta noche para poder compartirla con otras después de que terminemos. Si tienes alguna pregunta personal, de pronto sería mejor esperar hasta el final si quieres preguntar después de que paramos de grabar. Pero si tienes preguntas así generales y está bien preguntar en frente de todos, vamos a tratar de responder durante la presentación, pero te vamos a decir cuando paramos de grabar por si tienes preguntas personales sobre su FAFSA específicamente. Pero estamos muy felices de que ustedes estén aquí con nosotros. Qué bueno ver estudiantes y familias de diferentes escuelas en nuestro condado. Y tenemos un gran grupo aquí de personas de escuelas del condado, de universidades de Asheville y también de la Fundación Universitaria de Carolina del Norte. Entonces vamos a darte mucha información esta noche sobre cómo completar la FAFSA, que es algo muy importante para nuestros estudiantes y sé que siempre tenemos muchas preguntas de familias y de estudiantes sobre la FAFSA. Entonces voy a empezar voy a presentar a las personas que están aquí. Yo me llamo Michelle Wagaman. Yo soy una de las consejeras de la escuela de T.C. Robertson y conozco dos de mis estudiantes aquí, qué bueno verlos. Norma Brown es una especialista en extensión familiar del distrito de Irwin. Gracias por estar aquí, Norma. Ina González Jones es una coordinadora de educación migrante. Ella también está aquí para ayudar. Tenemos Chanina Tovar, es una entrenadora de instrucción de inglés como segundo idioma. Gracias, Chanina, yeah, there she is. También tenemos Ana Barranda de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville. Y también el doctor Juan Ramírez de la Fundación Universitaria de Carolina del Norte. Entonces, estamos todos aquí para ayudarles y tratar de responder de cualquier preguntas que tienes sobre FAFSA o de diferentes maneras como de recibir dinero para ir a la escuela. Y solo para darles una idea de cómo vamos a hacer esta noche, vamos a tener Ana de la Universidad de Carolina del Norte, de Asheville, hablar un poco sobre su universidad y los recursos y oportunidades que los estudiantes pueden tener ahí y en otras escuelas aquí en el estado. Y después el doctor Ramírez va a dar una presentación sobre la FAFSA y de diferentes opciones de ayuda financiera. Y después al final vamos a abrir, para cualquier pregunta específica o general que tienes sobre cómo completar la FAFSA. Y sí, no sé si tienen preguntas ahora. Yo creo que ya preguntaron algunas cosas que tenían en sus mentes antes de empezar. Pero si quieres, vamos a empezar. Ana, ¿está lista para hablar un poquito sobre UNCA? ¿Lista? Awesome. Muchas gracias. Qué gusto verlos aquí. Hola a todos, buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto me da en verlos todos. Entonces, me llamo Ana Baranda. Soy consejera aquí en la Universidad de Asheville, al lado de la calle Merriman, un poquito al lado norte de Asheville. Y tengo un poquito de tiempo aquí, pero tengo experiencia y traigo experiencia trabajando con jóvenes, además de sitios sin fin de lucro y con Ms. Norma, por supuesto. Y me apasiona mucho hablar sobre qué uno puede hacer después de la escuela, high school. Y no solamente es una conversación para los jóvenes, pero también para los papás y los adultos involucrados, porque yo cuando estoy aquí trabajando en la universidad digo, no solamente es el estudiante que va al colegio, sino es la familia. Toda la familia va a venir a la universidad, entonces sé que es importante que uno esté informado, que quiera recibir información directa, clara, en su idioma en especial, porque lo que a veces pasa es que los jóvenes
se trabajan duro, agarran esas calificaciones y se gradúan, pero si la escuela, la institución no está ofreciendo la información en español, es como que el estudiante tal vez es el traductor para los papás o para los adultos. Y en este rol quiero asegurarme que ustedes, adultos, padres, tengan la información en español, porque sé que ustedes tienen muchas preguntas y tienen el derecho de conocer esa información. Yo de mi parte soy la primera en mi familia de ir a la universidad. Mis papás emigraron aquí en los 90s, 80s y nos pusieron la idea de ir al colegio. Y fue duro terminar la high school, entonces por eso, muchachos, los felicito del fondo de mi corazón que estén aquí y estén pensando qué quieren hacer después de la high school. Pero sé que es una jornada difícil, pero nos trae muchos frutos también. Entonces, me alegra que estemos aquí juntos. Entonces, con su permiso, les voy a enseñar unas imágenes de parte de la Universidad de Asheville, pero sepan que lo voy a hacer de una manera donde la información se presente para que cualquier universidad o escuela que quieran ir tengan esa imagen de dormitorios, cafetería, clases, oportunidades que se ofrecen, así para que en caso si están aplicando ahora, piensan aplicar en un año o dos, o si ya saben a dónde van a ir, creo que siempre hay oportunidad de hacer preguntas y aprender un poco más. Antes de que empiece, habrán unas preguntas en particular sobre UNCA o los colegios en particular, algo que tengan en mente ahorita antes de continuar. Ok. Voy a hacer un screen share y creo que ya está disponible, entonces voy a subir la siguiente. Ok. Voy a empezar con la página del sitio de UNCA. ¿Y pueden ver la página principal? Ok, I see some thumbs up. Veo unos dedos ahí. All right. Entonces, la Universidad de UNCA es una universidad pública. Estamos basados en Carolina del Norte y es una universidad de artes liberales, que significa que a los estudiantes que vienen queremos que salgan de nuestra universidad con una experiencia, como le decimos, experiencia redonda en la educación. Y significa que no solamente vas a la escuela para estudiar ingeniería, pero también puedes tomar tus clases de matemáticas, inglés, de artes, de idiomas, porque sabemos que todos los estudiantes que salen de una universidad con más experiencia en una variedad de cosas también pueden ser exitosas. Entonces, un ejemplo que ponemos es que hace tiempo hubo un artista en residencia que nos ayudó a completar una obra de arte que se estableció en Nueva York. Y en ese proyecto no solamente habían estudiantes de arte, pero sino científicos, estudiantes en las matemáticas, profesores y otras personas que trabajan en UNCA. Y si fueras una persona en esa clase, podrías decir, wow, yo trabajé no solamente con un científico, un estudiante que está estudiando el arte, pero también ahora puedo decir que tengo experiencia en un proyecto inmenso que va afuera del estado, que es reconocido internacionalmente. Entonces queremos ofrecerles a los muchachos esos tipos de experiencias, en donde no solamente se aprende en el salón, pero también afuera del salón. Ofrecemos oportunidades para estudiar afuera del país. Ofrecemos oportunidades para que los estudiantes también trabajen en ciertas publicaciones. Entonces se puede hacer variedad de cosas. Yo como consejera siempre estoy disponible para hablar sobre la universidad. Entonces al final de la sesión le presento mi información de contacto, pero lo que sí les quería enseñar es, bueno, me gusta la universidad, lo estoy viendo,
¿Qué tengo que saber para pagar para la universidad? Porque eso ya es otra conversación. Entonces voy a cambiar a otra imagen. Este es la imagen que ponemos cuando hacemos nuestras presentaciones, cuando hablamos del costo. Tenemos dos diferentes costos aquí. Uno que se llama Direct Annual Cost, o costo anual directo, y el Budgeted Cost. Cada universidad les va a presentar esta información. Y antes de que digamos, ay no, mejor no, olvídalo, no se puede. Vamos a ver este costo aquí. El Budgeted Cost es lo que les dan cuando están creando el paquete de ayuda financiera. Y eso incluye no solamente las clases, el hospedaje, pero también costos sobre como la transportación, tus materiales, tus libros. Entonces, cuando se ofrece ese paquete de ayuda financiera, nuestro departamento está tomando en consideración que no solamente estás pagando para la escuela, pero también hay otras cosas que tienes que pagar, tu comida, tus libros, etcétera. Y así es como se crea el paquete. El directo es lo que van a ver. Y les cuento, este costo es al año. Y en la Universidad de UNC, además de otras escuelas, se ofrecen becas, regalos o funds, pero también hay préstamos, pero quiero que sepan que la universidad, por ejemplo, de UNCA, les ofrece no solamente becas en parte del ingreso familiar, pero también por las calificaciones del estudiante y también en qué departamento están escogiendo para sus estudios. Entonces, siempre va a haber una oportunidad para fundar su estudio. Entonces, aunque veamos este número, quiero que sepan que siempre va a haber la opción de bajar ese número. Al momento conozco un muchacho también latino, hispano, que fue a North Buncombe. No voy a compartir mucho sobre él, pero al momento está pagando $2,000 al año. Entonces, esto es para sus estudios, sus materiales, y para él se le hizo venir a UNC más barato, más al alcance para la familia también. Entonces, les presento esa imagen para ser transparente con ustedes. La escuela en la universidad sí tiene sus costos, no es como la escuela pública en la high school donde no tenemos que dar para nuestros materiales. Pero siempre está disponible la conversación. Y aquí en nuestra escuela voy a... Disculpen, no, eso no, tuition fees, las tuition fees. En nuestra universidad tenemos un departamento de ayuda financiera. Cada escuela va a tener una, entonces para este propósito uno puede hacer una cita en persona, en línea, por Zoom, con un consejero financiero. Aquí tenemos varias personas, son muy amables y están disponibles para ayudarles con el FAFSA, revisarlo también, o hablar sobre qué becas están disponibles para ustedes. Creo que eso era la mayoría de lo que quería compartir. Entonces, de nuevo, me llamo Ana, vengo de UNCA, vengo para ofrecerles esta información de la universidad, pero también con el propósito de asegurarles que la conversación de los fondos es importante, pero sepan que van a haber recursos disponibles y aquí en este grupo queremos asistirlos en su idioma. Entonces, déjenos saber en qué otra manera podemos asistir. Entonces, con eso en mente voy a apagarlo y abrir el espacio para algunas preguntas o otras notas de comentarios. Ya les pregunto. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo recomiendas, en qué mes los estudiantes deben de empezar a ir a la oficina de admisiones y de FAFSA para ir a preguntar como el timeline? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso para UNCA, para la Universidad de Carnegie Nashville? Sí, les pedimos a las personas que empiecen temprano, pero siempre hay espacio. Octubre sería opcional o no, óptimo, porque en ese mes es cuando se abre la aplicación de FAFSA. Y les recomiendo que
entreguen esa información lo más pronto posible porque cada escuela tiene cierto número de becas, y aumento de cantidad de becas. Y lo más temprano que traigas tu aplicación, más temprano estarás en línea para ser elegible para esas becas. Esa es información en general. Y también nos deja saber no solamente a la oficina de ayuda financiera, sino a los otros departamentos, el de inglés, el de arte, etcétera. Que estás interesado, para que así te echen ojo para que digan, yo quiero a este estudiante, vamos a ver la manera para darle fondos para que venga aquí. Quería decir también, no sé si algunos de los estudiantes ya han hecho su FAFSA o si han empezado la FAFSA, pero todavía se puede hacer y todavía lo puedes entregar, aunque de pronto muchos estudiantes empezaron en octubre. Todavía no ha pasado el tiempo para entregarlo. Y por eso estamos haciendo esto esta noche para tratar de ayudarles a terminarlos, porque si lo han empezado, hay algunos puntos que algunas familias no saben cómo contestar una pregunta. Entonces, no ha pasado el tiempo para entregarlo si lo quieres hacer todavía. Buenas tardes, disculpe, entonces para aplicarlo de FAFSA teníamos que haber empezado desde octubre. El FAFSA está disponible desde el octubre, pero ahorita si uno entra en este momento puede todavía entrar, meter su información y recibir una respuesta y todavía puede mandar esa información a las escuelas. Entonces, si yo sé que alguien está mandando su FAFSA hoy, de mi parte lo puedo ver en su record y ya vamos a poder hablar sobre las becas que están disponibles. Pero también sepan, Sí, ¿cómo puedo agarrar la información o cómo llenar? ¿A dónde tengo que entrar o qué hacer? ¿Para el FAFSA en particular? Sí, para el Okay. FAFSA. Yeah. Juan, no sé si usted va a cubrir esa parte en su presentación. Sí, exactamente. Entonces, Okay. parte de mi presentación va a ser exactamente lo que usted está preguntando. Entonces, excelente pregunta para si están listos para mi parte de la presentación. De una vez sigo, ¿ok? Bueno. Yeah, gracias. Y para terminar, les urjo que lo metan todavía, entreguen el FAFSA, porque aunque dije que lo más temprano sería bueno, entreguen el FAFSA porque también de parte de la perspectiva de la universidad, los fondos vienen becas, hay gente que están donando dinero para becas, entonces lo peor sería que no lo entreguen porque luego la universidad no va a saber si buscan fondos. Entonces los fondos no se tienen que pagar de regreso, pero mandan ese FAFSA, no pierden nada en mandar ese FAFSA. Ahora sí, ya termino. Muchas gracias. No, son excelentes preguntas y es exactamente la razón que estamos aquí el día de hoy. Ese es un tema difícil para todas las personas, ya sea en inglés, en español, en cualquier idioma es un tema difícil porque estamos hablando de financiar nuestra educación superior, ya sea un colegio comunitario, ya sea una universidad. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es hablar con ustedes del proceso, cómo funciona. Quiero que aclaremos algunos mitos y entonces lo que quiero que hagamos también es que ustedes me hagan cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan, ya sea cosas que quieren que clarifiquemos, cosas que yo mencioné antes. Les comento que este es un tema que muchas veces es confuso de entender y aparte les quiero comentar de que voy a estar enseñándoles conceptos nuevos, o sea que si no están familiarizados con cómo funciona la asistencia económica aquí en los Estados Unidos, entonces tal vez van a encontrar términos nuevos que no vayan o que no hayan conocido antes. Entonces, específicamente el día de hoy les voy a hablar sobre el FAFSA, ¿ok?
Les explico un poco de dónde yo sirvo. Yo trabajo para la Fundación de Universidades y Colegios aquí en Carolina del Norte. Es una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a asistir a los estudiantes, las familias, los consejeros, en todo lo que tiene que ver con la solicitar, aplicar, pagar y ahorrar para ir a la universidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es compartimos información a través de nuestra página web CFNC. Tenemos también una sección específicamente en español, o sea que si ustedes nunca han ido a esa página de CFNC, los invito para que conozcan nuestra página. Muchos de ustedes, de los estudiantes, ya conocen esta página, muchos de sus consejeros trabajan con ellos a través de esa página, pero a través de esta página los estudiantes entonces pueden empezar a solicitar, a enviar sus solicitudes a las diferentes universidades, explorar carreras, aprender más sobre todo lo que tiene que ver cómo pueden pagar para la universidad y ahorrar para ir a la universidad. Tenemos un centro de asesoramiento telefónico, entonces si ustedes, por ejemplo, siguen con preguntas, ustedes pueden llamar a nuestro centro de teléfono y pueden pedir un intérprete en español. Tenemos 7 representantes regionales. En este momento, nuestro representante regional de su área, Devon, ella está en la sección en inglés. Y tenemos 2 representantes que servimos a la comunidad hispana. Yo soy uno de ellos, su servidor, y mi compañera Juana Hernández. Todos nuestros recursos son completamente gratuitos para ustedes y para sus familias. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el FAFSA específicamente. Vamos a hablar qué es el FAFSA, por qué se tiene que enviar esta solicitud, quiénes califican, cómo enviamos la solicitud y cómo funciona el proceso. Les quiero comentar a ustedes que el FAFSA es solamente una de esas herramientas o esas estrategias que utilizamos para ir a la universidad. Existe una serie de herramientas que podemos utilizar para pagar la universidad. El FAFSA es solamente uno de ellas, pero es una muy importante. Entonces vamos a explicar qué es el FAFSA y por qué es tan importante llenar el FAFSA. Entonces les comento que el FAFSA realmente es una solicitud gratuita para los estudiantes recibir asistencia económica de nuestras entidades gubernamentales. O sea que el FAFSA realmente es una solicitud, ¿ok? Esta solicitud entonces sirve para poder mirar el panorama económico de su familia y se hacen una cantidad de determinaciones o una serie de decisiones de acuerdo a lo que ustedes ponen en esta forma. Y entonces esta forma determina la asistencia económica que su familia pueda necesitar para ir a la universidad. Eso es como un pequeño resumen de qué es esta solicitud. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante llenar esta forma? Mi colega, la señora Ana, mencionó que ir a la universidad puede ser costoso, ¿verdad? Hay una serie de costos envueltos en ir a la universidad. Muchas veces cuando pensamos en la universidad solamente pensamos en la matrícula, pero la realidad es que la matrícula es solamente uno de esos costos. Existen costos directos, o sea, costos directos vienen siendo esos costos que la universidad nos envía una factura, igual como pagamos nuestra casa, pagamos nuestra agua, nuestra basura, pagamos la luz, es un costo directo. Y también existen costos indirectos. Significa que tal vez no vamos a recibir un bill como de nuestras entidades que nos envían un bill de teléfono, pero son gastos que tenemos que tener para poder ir a la universidad. Les explico. Gastos directos, entonces, pueden ser el costo de la matrícula y gastos estudiantiles. La mayoría de universidades tienen gastos estudiantiles. Ellos tienen que pagar a personas como la señora Baranda. Ellos tienen que pagar consejeros. Ellos tienen personal que les ayuda a que la universidad sea un campo sano. Y entonces todo eso tiene un costo, ¿verdad? Y entonces muchas veces los estudiantes pagan esos costos estudiantiles. También existe
alojamiento y comida, dependiendo de dónde ustedes vivan y dependiendo de dónde el estudiante quiera ir para la universidad. Entonces depende si el estudiante tiene que vivir en la universidad o no. Entonces, si el estudiante es requerido de vivir en la universidad, eso tiene un costo, ¿verdad? Y entonces eso se convierte en un costo directo porque el estudiante no tiene otra opción. La mayoría de universidades, cuando están hablando con los personales de admisión, como la señora Baranda, ellos les pueden comentar a ustedes cuál es la cantidad de millas que el estudiante es requerido de que tengan que vivir en la universidad versus no tienen que vivir en la universidad. Entonces, por ejemplo, la universidad donde yo fui, me requería, si yo vivía más de 30 millas fuera de mi casa, entonces tenía que vivir en la universidad, pero como yo vivía menos de 30 millas de mi casa, entonces no tuve que pagar esos gastos de alojamiento y comida. Por último, otro gasto que puede ser directo o indirecto, depende mucho de la escuela o de la universidad, es el seguro de salud. Muchas universidades ahora están requiriendo de que los estudiantes tengan algún tipo de seguro de salud y si no lo tienen, entonces la universidad les da la opción de comprarlo a través de la universidad. Esos son gastos directos. Gastos indirectos, entonces, son esos gastos que todavía se necesitan para ir a la universidad, como los libros y los útiles escolares. Entonces, si uno va a las clases, ¿no? Va a necesitar cuadernos, va a necesitar libros, vas a tener que ir a la universidad, ya sea porque vives dentro de la universidad o ya sea que yo manejo mi carro y voy a la universidad. Entonces, eso incluye un transporte. El transporte, entonces, mi carro va a necesitar gasolina. Eso es un gasto adicional. También aparte de gasolina, no sé, cada cuántos años necesita llantas, pero también llantas o las gomas, etcétera. Y una serie de otros gastos tal vez pueden ser personales, ya sea que vivamos dentro o fuera de la universidad. Por ejemplo, voy a necesitar todos los días champú y voy a necesitar cepillo de dientes y cosas así, gastos personales que entonces se convierten importantes cuando estamos hablando de costos educativos. Cada universidad crea lo que se llama un presupuesto. Y lo que la señora Miranda mencionó sabiamente es de que ese presupuesto no significa necesariamente lo que ustedes van a tener que pagar. Y quiero que esto quede muy, muy claro, porque si ustedes se acuerdan que ella nos mostró cuánto costaba ir a UNC Asheville, vemos ese precio y decimos, wow, no podemos pagar eso. Pero realmente la cantidad, las personas que pagan ese costo exacto son muy pocas. No todas las personas van a pagar ese mismo costo. Entonces es importante saber que cada universidad tiene un costo y ese costo de atender la universidad no es lo que ustedes van a pagar, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de ayuda financiera recibimos cuando llenamos el FAFSA? Y yo creo que esto nos ayuda a responder la pregunta de uno de ustedes sobre el porcentaje de dinero que una persona puede calificar o si hay que pagar el dinero que nos dan. Entonces les voy a comentar qué tipo de asistencia económica podemos recibir. Número 1, se puede recibir una serie de subvenciones o subsidios estatales y federales. Estos subsidios básicamente es dinero de nuestras entidades gubernamentales, federales y estatales, lo cual hacen que la educación pueda ser mucho más barata para nosotros. Es un beneficio que tenemos para poder ir a la universidad, ¿ok? Entonces, básicamente una subvención, un subsidio es dinero, recibimos de nuestras entidades gubernamentales y no lo tenemos que devolver. Se convierte, ustedes pueden pensar en esto como una beca de nuestras entidades gubernamentales, ¿ok? Y ya muchas de estas becas, por ejemplo, vienen de sus impuestos, vienen de la lotería. Les voy a explicar un poco qué tipo de subvenciones existen. Existen subvenciones federales. Entonces, lo bonito de esto es que ustedes no se tienen que preocupar qué tipo de subvenciones califican.
eso automáticamente pasa por ustedes. La subvención más común que la gente escucha mucho es el Pell Grant, el Pell, que tiene un valor más o menos de $6,500. Pero esto es basado en la necesidad económica de cada familia. Hay otras subvenciones, ya sea por la educación o por personas que han tenido hijos o padres que han servido en Irak o Afganistán. Y entonces todas estas subvenciones vienen siendo a través de nuestras entidades gubernamentales federales. Ahora, también existen subvenciones estatales. Estas subvenciones estatales son basadas en el tipo de la universidad o colegio que el estudiante quiera ir. Entonces, no es lo mismo si estamos solicitando admisión a una universidad privada o una universidad pública o un colegio comunitario o a una universidad de 4 años como UNC Asheville. No es lo mismo si vamos a AB Tech o si vamos a UNC Asheville. La cantidad de dinero que se necesita es diferente. Por ende, las subvenciones estatales vienen siendo importantes también. Para poder recibir estas subvenciones estatales, los estudiantes completan también una solicitud de beneficio de residencia. Entonces, los estudiantes cuando están enviando sus solicitudes a las universidades también van a tener que completar. Puede ser al mismo tiempo o puede ser antes o después, pero completan lo que en inglés lo llamamos Residency Determination Service. Esta solicitud entonces determina si el estudiante puede recibir estas subvenciones estatales. Seguimos. Ana también mencionó de que las universidades miran esta información federal o la información económica de la familia. Y como ellos también se supone que tienen un récord del estudiante, porque el estudiante entonces solicitó admisión a esa universidad, entonces muchas universidades pueden empezar a tomar determinaciones sobre becas, ya sea becas basadas en necesidad económica, basadas en mérito o basadas en otras características especiales. Entonces, por eso es tan importante llenar el FAFSA, porque no solamente podemos calificar para las subvenciones federales, estatales, pero también esas becas que las diferentes universidades tienen para los diferentes estudiantes. También el FAFSA nos da la oportunidad de aplicar para un programa federal llamado Trabajo y Estudio, o en inglés lo llamamos Work Study. El FAFSA hace una pregunta, solamente una pregunta, y depende de cómo usted responda a esa pregunta, depende si puedes tener la oportunidad o no. La pregunta es, ¿quieres ser considerado para el programa de Work Study o Trabajo y Estudio? Yo siempre les digo a ustedes, digan sí. No significa que ustedes van a tener que ir a la universidad y trabajar, no. Pero lo que les da la oportunidad a ustedes de, si quieren, ustedes pueden y califican para este programa, ustedes pueden recibir un poquito de dinero adicional trabajando en la universidad. Muchas veces puedes tener trabajos muy chéveres. Por ejemplo, puedes asistir a la señora Baranda a darle tours a los estudiantes o puede ser a personal de orientación. Yo, por ejemplo, les cuento que yo cuando fui partícipe de este programa fui tutor en español. A mí me pagaban como 12 o 13 dólares la hora, no recuerdo, para hablar en español y practicar con los estudiantes. Entonces era súper chévere porque yo lo único que tenía que hacer era hablar con ellos, no tenía que hacer nada más. Entonces imagínate, era un dinerito extra que me ayudaba para esos gastos adicionales. Ana, ¿querías agregar algo? Sí, también les urjo que lo consideren porque yo al momento estoy supervisando a 3 estudiantes y les pagan a la semana, les dan su quincena también. Entonces puedes usar ese dinero para te compras algo en la tienda o compras un libro que necesitas en la escuela
pero también es una oportunidad para ganar experiencia de trabajo. Entonces, los muchachos que yo superviso pueden poner en su resumen que han trabajado en la universidad, como etcétera. Entonces, también es una buena oportunidad de agarrar esa experiencia de trabajo y aprender diferentes cosas de nuevo. Exacto. Y no, y lo bueno de este programa es que son flexibles. Entonces, Ana sabe que sus estudiantes tienen clases, entonces las horas son flexibles, porque el propósito de este programa es un programa flexible para los estudiantes. Seguimos. Ahora, todo lo que he mencionado antes ha sido o dinero que viene directamente de nuestras entidades gubernamentales, como los subsidios. Mencioné el programa de trabajo y estudio, que es que el estudiante trabaja para ese dinero. Y por último, quiero hablar entonces de préstamos educativos. Entonces, para la persona que me hizo la pregunta de que si hay dinero que se tiene que devolver, entonces un préstamo sería una forma de ese dinero que se tiene que devolver. Les comento un poco sobre estos préstamos federales. Estos préstamos federales entonces se convierten en una opción mejor que otros préstamos, pero de todas maneras sigue siendo un préstamo para la escuela. Idealmente, en un mundo donde el estudiante ha solicitado muchas becas y se las han dado, porque no solamente por solicitar se las dan, pero hay veces que sí les dicen que sí, hay veces que no. El estudiante ha llenado el FAFSA y entonces hay veces que la familia va a necesitar más dinero para que el estudiante pueda ir a la universidad. Ese fue mi caso. Mi caso fue que a mí me tocó sacar préstamos estudiantiles para poder ir a la universidad y hasta el día de hoy no me quejo. Me hubiera gustado aplicar para más becas y me hubiera gustado tener más información, pero no me quejo porque fue una inversión y estoy en mi carrera, estoy en mi vida en un lugar donde yo siento que esa inversión valió la pena o ha valido la pena. Pero lo que les quiero comentar a ustedes es que sigue siendo un préstamo y, y entonces este préstamo sí se tiene que devolver. ¿Ok? Estos préstamos federales son los siguientes. Déjenme, estoy moviendo. Los préstamos federales son los siguientes. Existe dos préstamos federales que tienen beneficios. El primer beneficio de estos préstamos es que el interés es usualmente más bajo que si usted, por ejemplo, saca un préstamo en otro lado o si usted utiliza su tarjeta de crédito. El interés en este momento es de 2.75%, que es bajo, o sea, es un interés bajo. Pero además de que el interés sea bajo, hay otros beneficios, incluyendo el préstamo con subsidio. El préstamo con subsidio, nuestro Departamento de Educación, básicamente nosotros estamos pagando con nuestros impuestos, eh, perdonan de alguna forma los intereses que se acumulen en este préstamo mientras que el estudiante esté estudiando. Quiero mencionar eso de nuevo. Existen dos préstamos federales, el préstamo con subsidio o subsidiado. El Departamento de Educación paga los intereses del préstamo mientras el estudiante está en la escuela. El otro préstamo es sin subsidio, que básicamente el estudiante es responsable por los intereses mientras el estudiante esté en la escuela. Estos dos préstamos se empiezan a pagar después de que el estudiante termina su carrera o el estudiante decide de no seguir estudiando. Digamos que el estudiante estaba en la universidad y dijo, no, yo ya no quiero esto más, entonces en ese momento le dan 6 meses para empezar a pagar sus préstamos. ¿Ok? Existen otros tipos de préstamo. Existen préstamos para padres, existen préstamos privados y también existen una serie de préstamos perdonables. ¿Ok?
Voy a mencionar brevemente de estos préstamos porque también se convierte en una buena opción para muchas familias. Entonces, digamos que, por ejemplo, si el estudiante ya con todo el tipo de asistencia que se le ha dado al estudiante y no es suficiente, entonces los padres pueden pedir un préstamo para ayudar a sus hijos a ir a la universidad. Si eso no es suficiente, entonces existen préstamos alternativos que los padres también pueden aplicar o los estudiantes pueden aplicar. El que quiero mencionar un poquito más es los préstamos perdonables. Los préstamos perdonables son para esas profesiones de escasez aquí en Carolina del Norte. Y esos préstamos perdonables son ciertas profesiones que necesitamos y les dan un préstamo y ese préstamo se paga con servicio. O sea que por cada año de servicio que usted dé aquí en Carolina del Norte, entonces ese préstamo se puede perdonar. La señora Wagaman le voy a pedir si me puede poner en el chat cfnc.org/FELS para que conozcan un poco más sobre esos préstamos perdonables. Voy a seguir. ¿Quiénes califican para llenar el FAFSA? Entonces, para uno poder llenar el FAFSA, hay una serie de requisitos que las personas tienen que tener. Voy a responder la otra pregunta de la otra persona, que si la persona deja de estudiar un año, puede o no calificar para el FAFSA. Y la respuesta es sí, sí puede calificar, porque el requisito aquí del FAFSA es lo siguiente: obtener un diploma de educación secundaria, o sea, básicamente graduarse de la high school y entrar a un programa aprobado de educación superior. O sea, por ejemplo, si quieren ir al colegio comunitario o una universidad de 4 años, a un programa aprobado, tiene que ser, por ejemplo, quiero hacer una carrera o algunos certificados, algunos diplomas califican también, pero tiene que ser aprobado. Entonces el estudiante podría solicitar el FAFSA. Otras de los requisitos básicos, el estudiante tiene que estar aprobado en un programa, ya sea medio tiempo o tiempo completo. O sea, que el estudiante tiene que estar en un programa que otorgue un título, un certificado, un diploma de un programa aprobado, al menos medio tiempo o tiempo completo, porque usualmente la forma que hacen el FAFSA es de 12 o más créditos o 6 créditos. Medio tiempo vienen siendo 6 créditos, que vienen siendo usualmente 2 clases. Tiempo completo, 4 o más clases, que vienen siendo más o menos, si cada clase tiene 3 créditos, entonces sería 12, ¿ok? Eso es. Los estudiantes entonces tienen que contar con un número de seguro social válido, ser residentes o ciudadanos. Si son varones y tienen más de la edad para estar en el servicio selectivo de 18 años para arriba, entonces son requeridos estar inscritos en el sistema de servicio selectivo de los Estados Unidos. No significa que van a tener que ir a la guerra ni nada de eso, pero el requisito es de que en caso de, entonces sería un grupo que se puede enviar. Y también lo último es mantener progreso académico satisfactorio, o sea que tiene que ir pasando sus clases, tiene que ser un estudiante que está avanzando, tiene que ser un estudiante pues que está avanzando en su programa. Si está perdiendo todas las clases, cada semestre les van a quitar la cantidad de asistencia económica que se les da. ¿Ok? Hablemos en términos de inmigración. Les mencioné que entonces que el estudiante puede ser ciudadano, residente o inmigrante no ciudadano elegible, como residente, refugiado, persona que ha tenido asilo otorgado,
estudiantes con algún tipo de visa, como visa T, estudiantes con VAWA, o un ciudadano de los Estados Federados, como la República de Palau, como la República de Palau. ¿Ok? Entonces, si un estudiante no cumple con esta elegibilidad, entonces no califican para recibir estos tipos de fondos. ¿Ok? Que viene siendo el caso de los estudiantes que tienen DACA o estudiantes que tienen no son documentados, entonces ellos no califican para llenar esta solicitud. Hay otras formas para ellos, pero esta solicitud no califican. ¿Ok? Bueno, entonces alguien nos preguntó muy sabiamente cómo llenamos esta solicitud. Y aquí es como se convierte entonces un poquito más técnico esta presentación. Primero que todo, entonces vamos a tener que crear una credencial FSA o un ID federal. ¿Ok? Esta credencial o este ID federal que creamos es básicamente nos sirve como nuestra firma electrónica para llenar estos documentos tan importantes del Departamento de Educación. ¿Ok? Estas credenciales que sacamos las vamos a tener que utilizar cada año porque cada año se tiene que renovar esta forma. Para pedir estas credenciales, entonces va a necesitar nuestra información personal, nos va a pedir nuestro número de seguro social, nos va a pedir nuestro correo electrónico, nos va a pedir nuestro número de teléfono y aparte, si tus padres califican, o sea que si tienen un número de seguro social y pueden también completar el FSA-ID, entonces también uno de tus padres sería requerido a llenar, a tener una credencial FSA. ¿Ok? Si tus padres, por ejemplo, no tienen documentos, entonces no hay que llenar el FSA, no tienen que crear una credencial y la forma que firmamos el FAFSA es un poquito diferente. ¿Ok? Les voy a comentar entonces cómo llenaríamos la forma con esas situaciones únicas. Para llenar el FAFSA, familia, existen solamente 3 formas oficiales para llenar esta solicitud. Y ustedes pueden ver aquí que 2 de ellas son a través de nuestras entidades gubernamentales. FAFSA.gov o studentaid.gov. ¿Ok? Si ven que termina en gobierno, esas son las formas oficiales. No pongan fafsa.com ni nada de eso. Y recordemos el nombre de la forma. Es la solicitud gratuita. O sea, significa que ustedes no tienen que pagarle a nadie que les ayude a llenar esta forma. Es completamente gratuita. ¿Ok? Esta forma se puede llenar en español o ustedes lo pueden llenar en inglés como les sea más cómodo para ustedes. Ahora, también existe una forma de que se pueda llenar a través de nuestros teléfonos celulares. Para esos estudiantes que son amantes a la tecnología, lo pueden llenar sin problema a través de tu número telefónico. Lo único es bajar la aplicación correcta, que es My Student Aid. ¿Ok? Seguimos clarificando algunas cosas que hemos mencionado antes. Creo que Ana mencionó algunas de estas cosas. Este formulario está disponible el 1 de octubre de cada año. O sea que, por ejemplo, para esos estudiantes que quieran ir a la universidad en agosto, entonces este formulario ya se abrió desde octubre 1. Y, por ejemplo, si el estudiante entonces ahorita es un junior, va a aplicar en octubre 1 para el próximo año. ¿Ok? Este formulario es recomendable llenarlo lo más pronto posible. Nuestra compañera Baranda mencionó que hay muchas becas, muchas veces las instituciones tienen alguna cierta cantidad de becas y entonces ellos le ofrecen primero a las solicitudes que estén listas primero, porque recordemos que el dinero no es ilimitado, no hay ilimitados fondos, sino que hay veces que puede haber limitación de fondos. Cada universidad va a tener su propia fecha de prioridad.
Entonces, por ejemplo, Ana, no recuerdo que mencionaste la fecha de UNCA, pero dijiste que ahora sería el momento correcto, ¿verdad? Estamos recibiendo el FAFSA. Idealmente llega antes de que llegue la aplicación, porque queremos tener esa información para luego reportar por cuánto van a ser elegibles. Pero para la fecha sería, de nuevo, antes de que llegue la aplicación. También depende de cuándo elija el estudiante aplicar. Tenemos fechas de plazo en diciembre, en enero y en febrero para mandar las aplicaciones. No sé si respondí la pregunta. No, está bien, o sea que básicamente nos comentas de que chequeen con las diferentes escuelas a ver cuándo es la fecha que ellos prefieren, en otras palabras. Otras universidades que yo estoy hablando nos están comentando que la fecha de prioridad es ahora el 1 de marzo. Entonces, ustedes tienen que mirar a ver cuándo es la mejor fecha de aplicar. No deben esperar porque no hay necesidad de esperar. Están utilizando ustedes la información de 2 años antes, de los impuestos de 2 años antes. Entonces, eso ya se llenó hace 2 años. No hay necesidad de esperar tanto. Esta solicitud se tiene que renovar cada año. ¿Por qué? Porque la situación económica de su familia cambia cada año que el estudiante quiera hacer. No tiene que ser uno necesariamente un estudiante de high school para recibir fondos del FAFSA. Si usted ya es un estudiante adulto y cumple con los requisitos de haberse graduado y va a entrar a un programa que tiene un certificado, un diploma o una carrera, usted también puede calificar. Entonces, sin ningún problema. Ahora, ¿qué se va a necesitar entonces para llenar la solicitud? Bueno, primero se va a necesitar esa credencial que les mencioné para firmar electrónicamente. Se va a necesitar datos personales de ustedes, como el número de seguro social, tal vez el número de licencia, la lista de colegios y universidades. Esto es muy importante, chicos y chicas y familia. En el FAFSA podemos agregar hasta 10 universidades que nosotros queramos que reciban esta información. Entonces, por eso es tan importante cuando los consejeros le están diciendo a los estudiantes qué universidades están pensando, porque aquí es el momento donde tenemos que enviar, poner una lista de esas universidades que queremos que envíen esta información. Realmente ellos no pueden hacer nada con esta información a menos de que el estudiante también haya sido admitido a la universidad. ¿Ok? Entonces tiene que ser el estudiante admitido y haber recibido el FAFSA. Y por último, entonces, claro, se va a necesitar, para saber el panorama económico de la familia, se va a necesitar tal vez una declaración de impuestos, información sobre el trabajo, bienes, cosas así que nos puedan ayudar a determinar cuánto dinero o cuánta necesidad pueda tener su familia en términos de económica. Eso es un ejemplo. Les quiero mostrar un ejemplo real del FAFSA. Es una forma común y corriente, no tiene mucho, yo creo que es más el miedo que tenemos de hacer las cosas mal, pero es una forma que nos explica cuidadosamente lo que nos están diciendo, nos da una serie de preguntas y entonces ya tratamos de responder lo mejor posible. Ahora, si ustedes no entienden una pregunta, no la inventen, no inventen la respuesta, pregúntele a sus consejeros, pregúntele a la señorita Baranda, contacten el departamento de asistencia económica de la universidad donde ustedes quieran ir, contáctenos en College Foundation para que no cometan un error que les pueda costar dinero pues al final del día. Como ustedes pueden ver, toda la información es personal. Hay primero que todo, hay información del estudiante. Se tiene que poner información del estudiante. Si el estudiante ha hecho impuestos, entonces, o ha ganado ingresos, se tiene que poner esa información. Y también les va a hacer preguntas sobre los padres. Si el estudiante es dependiente de los padres, le va a hacer preguntas sobre los padres y además sobre los ingresos de los padres. ¿Ok?
Porque usted no quiera poner la información de sus papás, no significa que está correcto no ponerla, ¿ok? Hay una serie de decisiones que se hay que tomar al llenar esta FAFSA. Si el estudiante es considerado dependiente de sus padres, se tiene que poner la información, ¿ok? Entonces, una recomendación rápido para los padres es traten de llenar los impuestos correctamente, no omitan información, porque después pueden tener problemas de que el estudiante, su hijo o su hija no puedan recibir asistencia económica. Si tienen casos individuales o cosas situaciones únicas, entonces se pueden conversar y podemos tratar de asistirle cómo se puede llenar el FAFSA correctamente en la situación que ustedes tienen. Si tenemos estudiantes o si ustedes tienen conocidos que quieran llenar el FAFSA, pero los padres no tienen número de seguro social, entonces no importa si los estudiantes son residentes ciudadanos, el estatus de los padres no importa. Pueden llenar el FAFSA común y corriente. Lo único es que vamos a agregar de número de seguro social, como los padres no tienen 000 de número de seguro social. Si les resulta un error, no hay problema, esa es la forma correcta. Y recordemos entonces como uno de los requisitos era crear una credencial FSA. No pueden crearla, entonces esta forma se va a tener que firmar electrónicamente, en papel. Perdón, no pueden enviarla electrónicamente. O sea, la forma se envía electrónicamente, pero la firma se hace en papel y se envía por correo a el FAFSA o al Departamento de Educación. ¿Ok? Para esas familias que estén en este caso, entonces lo único, llenar con ceros el número de seguro social de los padres y a lo último, imprimir esa hoja, firmarla y enviarla a la dirección que nos dice. Entonces, básicamente, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Bueno, porque esta forma lo que hace es nos da una fórmula que determina la cantidad de fondos que calificamos basados en nuestra necesidad. Y las universidades utilizan esto, los departamentos de asistencia económica de cada universidad utilizan esta fórmula y ellos determinan la cantidad de fondos que se le puede otorgar a cada estudiante. O sea que lo que yo voy a pagar versus lo que Ana pagó o va a pagar es totalmente diferente porque tiene que ver con nuestras circunstancias de cada familia. ¿Ok? Ahora, ya llenamos el FAFSA, ya lo enviamos a las 10 universidades que queríamos. ¿Qué pasa ahora? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea qué pasa con esta solicitud tan misteriosa? ¿Qué pasa? Ok, entonces les voy a comentar qué pasa con esta solicitud. Entonces, esta solicitud es enviada electrónicamente al Departamento de Educación. El Departamento de Educación, entonces, tiene una serie de verificaciones que hace a través, todo es electrónico. Una serie de verificaciones que hace para asegurarse que el estudiante puso la información correctamente, y entonces determinan si van a necesitar algún tipo de información adicional para poder procesar su solicitud. Esta solicitud son enviadas a todas las universidades que ustedes pusieron en esta solicitud. Entonces, por ejemplo, si ustedes dijeron, yo quiero ir a UNC Asheville porque Ana me habló muy bonito de UNC Asheville. Entonces, ellos reciben esta solicitud y si tú eres un estudiante que ha sido aceptado o aceptada, entonces ellos pueden empezar a crear lo que se llama una carta de oferta económica o una carta de ayuda económica. Ustedes lo pueden ver de esa manera. Esas cartas entonces tiene en escrito qué tipo de asistencia económica el estudiante califica para poder ir a la universidad. Si ustedes, por ejemplo, tienen alguna curiosidad de cómo se ve un tipo de asistencia económica, entonces pueden ir
a nuestro canal de YouTube del College Foundation. Yo tengo ejemplos de una organización, una universidad pública y privada, y vamos a hacer uno también de un colegio comunitario para que ustedes puedan ver más o menos cómo se ve. O Ana, yo me imagino también ella les podría enviar un ejemplo de una carta de asistencia económica si tienen curiosidad, pero básicamente una carta económica entonces lo que dice es todo lo que el estudiante califica para poder ir a esa universidad. Ahora, ya sea que porque se le ofrece al estudiante cierta asistencia, no significa que el estudiante quiere o debe o va a aceptar lo que le dan, ¿verdad? Ellos le dan como una oferta y ya el estudiante entonces toma las decisiones con la familia a ver si ellos quieren aceptar o no. Si reciben múltiples ofertas de diferentes universidades, entonces eso los pone a ustedes en una situación donde ustedes pueden escoger cuál carta de oferta económica les conviene más. Les cuento rápidamente que para mí iba a ser más barato ir a otra universidad, vivir dentro de la universidad y me incluía vivienda, alojamiento y comida y me iba a salir mucho más barato ir allá que donde yo fui a la universidad. La razón que decidí quedarme fue porque tenía un hermanito pequeño que necesitaba pues estar con mi hermanito pequeño. Pero muchas veces para familias que resulta esa situación. Hay veces que les conviene ir a una universidad privada, otras veces les conviene más una universidad pública. Es dependiendo de las cartas económicas, de lo que la universidad tenga para ofrecer y dependiendo de la decisión. Eso es una decisión familiar. ¿Ok? Ahora, les mencioné entonces que toda esta información se envía a una base de datos. Ellos verifican, miran la información y puede ser que es probable que le puedan pedir verificar cualquier tipo de información que la escuela quiera verificar. No significa que ustedes han hecho nada mal, significa que 1 de cada 3 estudiantes es seleccionado para un proceso llamado verificación y ellos nada más quieren verificar que la información que ustedes pusieron en el FAFSA es correcto. Entonces puede ser tan simple como llenar una forma o puede ser un poquito más complicado como tener que mostrar copias de sus impuestos y cualquier información que ellos le pidan. Ellos están trabajando con dinero de nuestras entidades gubernamentales, entonces por eso es tan importante que ellos se aseguren que toda la información fue puesta cuidadosamente y correctamente. ¿Ok? Ahora, quiero mencionar rápidamente que no tiene que ver con el FAFSA, pero quiero mencionar para esos estudiantes que son DACA indocumentados, les comenté que no son elegibles para recibir asistencia económica federal ni estatal, pero tenemos muchísimas universidades que ofrecen asistencia económica para ellos. Pueden ser a través de becas, becas institucionales, pueden ser becas de otros lugares. Para esas personas que tienen DACA, algunas veces algunas universidades les van a decir que llenen el FAFSA y entonces no hay nada que prevenga que el estudiante llene el FAFSA. Si tienes pues DACA, tienes un número de seguro social, no hay nada que lo prevenga que lo llene, pero no son elegibles para ese tipo de asistencia. Entonces queremos ser muy claros que muchas veces la universidad le está diciendo es que queremos ver tu información y entonces si dices es que tengo DACA, entonces ellos dicen, pero puedes aplicar porque ellos lo que quieren ver es que el estudiante tenga necesidad económica. Hay otras universidades que te dicen, oh, tú no llenas el FAFSA, entonces llénanos esta forma y eso es todo. La recomendación para esos estudiantes, realmente para todos los estudiantes, es esto. Obtengan créditos mientras están en la universidad. Es una forma fácil de ustedes poder tener experiencia, de poder ahorrarse un poquito de dinero a través de créditos universitarios mientras están en la high school. Hay programas dentro de sus escuelas que existen ya y ustedes no tienen que pagar absolutamente nada. Tal vez tienen que pagar los libros solamente. Hablen con sus consejeros. Es una buena forma. También existe una serie de créditos a través de exámenes como las clases AP o avanzadas, o existen unos exámenes que se llaman CLEP que miden
conocimiento de los estudiantes en ciertas áreas. Si el estudiante saca un puntaje, la universidad le puede otorgar crédito de transferencia. Son opciones creativas, familia. Existen también otras escuelas que se llaman escuelas promesa. Esas escuelas promesa, incluyendo UNC Asheville. La promesa de UNC Asheville es que van a mantener la matrícula fija por un tiempo para algunos estudiantes. También existen 3 escuelas que tienen una matrícula más barata para ciertos estudiantes, ya sea que son considerados dentro o fuera del estado. La que ustedes tienen más cerca de ustedes es Western Carolina University. Es una universidad que tiene ese programa. Familia, amigos, busquen becas, porque no importa la cantidad de asistencia económica que les den a través del FAFSA, las becas le pueden ayudar a terminar de llenar esos huequitos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen mucho más dinero que lo que necesitan, pues tal vez reciben entonces un chequecito y pueden utilizarlo para otros propósitos educativos, ¿verdad? Finalmente, entonces quiero que hagamos un repaso de que el FAFSA es nada más una de esas opciones para recibir fondos para ir a la universidad. Entonces, para recibir esos fondos tenemos que llenar esa solicitud y aparte también tenemos que ser aceptados en la universidad donde queremos ir para poder tener esa carta de oferta económica. De ahí entonces puede ser que seamos seleccionados para el proceso de verificación o no. Y de ahí entonces miramos a ver si queremos aceptar o no el paquete de asistencia económica que nos han dado. La señora Baranda nos comentó de que todas las universidades tienen un departamento dedicado a procesar el FAFSA, incluyendo UNC Asheville, incluyendo AB Tech, incluyendo Western Carolina, incluyendo Montreat, incluyendo Warren Wilson, Lenoir Wright, todas. ¿Ok? Entonces, para que se sientan ustedes tranquilos de que hay un departamento que se encarga de esto por ustedes. Finalmente, hay una línea que el FAFSA tiene para cualquier tipo de asistencia que ustedes puedan necesitar. Es una línea que ellos tienen. También les comparto aquí el número otra vez del College Foundation. Y por último, entonces les comparto mi información de contacto. Mi forma preferible es por correo electrónico juanes.ramirez@cfi.org, o si los estudiantes o las familias tienen social media, Instagram o Facebook, yo estoy todos los días compartiendo información.